Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, feliz y bendecido domingo para todos. Este es el segundo domingo del mes de noviembre y hoy hemos preparado este tema, experimentando la paz de Dios. Algunos preguntan, ¿pero cómo experimentar la paz de Dios en momentos difíciles? ¿Cómo experimentar la paz de Dios en tiempo de prueba, en momentos de dificultad? Pues de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy, porque es posible, escuche esto, es posible mantener la paz de Dios, experimentar la paz de Dios, gozar la paz de Dios en momentos de adversidad. ¿Cómo? Pues de eso le estaremos hablando en los siguientes minutos. Así que por favor, acompáñenos en este nuestro encuentro dominical. Gracias a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Recuerde que de lunes a viernes en esta hora, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, tenemos un tiempo de oración a Dios. Hay una red, hay un grupo de personas que están orando por ustedes hoy y que están orando también por ustedes en el transcurso de la semana. Recuerde que todos los días sobre las 7 de la noche hora de Colombia estamos compartiendo un devocional de crecimiento integral, un devocional para que usted lo comparta, para que usted lo comparta con sus amigos, con sus contactos. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, en cada una de nuestras plataformas. Y recuerde que tenemos un libro disponible para ustedes. El libro se llama Diario de un Vencedor. Este libro es todo un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. 60 devocionales como para tenerlo en el nochero. Viene con talleres para que usted pueda también convertirlo en un diario. Es un libro que va a ser de gran ayuda para usted. Diario de un Vencedor. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Letra grande. Un libro ideal también para regalar. Si está pensando en regalarle algo a alguien, el libro puede ser una muy buena opción. Permítame, mi amiga y mi amigo, entrar con nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo experimentar la paz de Dios? Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de adversidad. Pues hace 8 días hablábamos de la fe que usted y yo necesitamos tener para enfrentar pruebas. Si por alguna razón se perdió el tema anterior, recuerde que lo puede ver, que lo puede escuchar en nuestro canal de YouTube con ese tema, Fe en tiempo de prueba. Y decíamos hace 8 días que la fe que soporta la prueba, que la fe que nos ayuda a salir victoriosos en medio de la adversidad, es una fe que sabe esperar. Pues hoy, el día de hoy domingo, quiero hablarle de cómo experimentar la paz de Dios en momentos de adversidad, de cómo experimentar la paz de Dios cuando esas esperas son largas, de cómo experimentar la paz de Dios para cuando estamos viviendo momentos difíciles, cómo mantener la paz de Dios cuando le estamos pidiendo algo a Dios y la respuesta aparentemente no llega. Vamos a hablar de ciertas acciones que usted y yo debemos tomar para ello, para experimentar la paz de Dios. Acciones para experimentar la paz de Dios. Ahora, permítame aclararle algo antes de iniciar. No estamos hablando, ni vamos a hablar hoy, de acciones para encontrar o para obtener la paz de Dios. No. La paz de Dios, como su nombre lo indica, no es nuestra, es de Dios. Por eso decimos la paz de Dios. Así que no es una paz que yo compro, no es una paz que yo fabrico, no es una paz que yo me voy a inventar. Es una paz que viene de Dios. Es una paz que Dios nos la dio. Es una paz que Cristo compró en la cruz del Calvario para usted y para mí. Es una paz que tenemos gratis. Es una paz que no tenemos que comprar. La paz verdadera, escuche esto, no se fabrica, no la creamos con nuestras acciones o con lo que hagamos. La paz de Dios es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Por eso Jesús a sus discípulos en Juan 14:27 les dijo, mire, yo les dejo mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se la voy a dar a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Eso le dijo Jesús a los discípulos en Juan 14:27. Es decir, si Jesús nos dijo que Él nos dejaba de su paz, entonces la paz no es un producto de nuestras acciones.
Es un producto de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero escuche esto, por favor. La paz es de Dios, viene de Él, pero el poderla disfrutar, que es algo diferente, sí depende de nosotros. ¿Sí está encontrando la diferencia? La paz es de Dios, yo no tengo que hacer nada para obtenerla. Pero para experimentarla, sí necesito hacer algo. Porque experimentar la paz de Dios depende en gran manera de nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay muchos hijos de Dios que, aunque tienen paz en su corazón, que aunque Dios les ofrece de su paz, que aunque Cristo murió por ellos para darles paz, no la experimentan, no la viven, no la disfrutan. ¿Y saben por qué no la disfrutan? Por sus acciones equivocadas. Son hijos de Dios, sí, pero viven amargados. Son hijos de Dios, sí, pero viven preocupados. Son hijos de Dios, sí, pero viven estresados. ¿Se van a salvar? Sí, se van a salvar porque aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Pero la vida que están viviendo ahora no disfrutan de las bendiciones de Dios porque no experimentan la paz de Dios. Dios tiene algo para ellos, pero no disfrutan lo que Dios tiene. ¿Por qué? Por sus acciones equivocadas. Y desde ese punto de vista, mi amiga y mi amigo, es que quiero hablarle de cómo experimentar la paz que Dios nos da. Y para ello quiero basarme en uno de los textos bíblicos más hermosos que he leído. Créalo que este texto es de los hermosos que he leído. Es un libro, es un pasaje al cual yo le llamo antiestrés. En estos días le compartía un salmo, el salmo antiestrés. Pues este texto que le voy a compartir hoy también es el texto antiestrés para mí. Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 9. Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 9. Escucha lo que dice. Dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras, que por nada andemos preocupados, que por nada andemos estresados, que por nada andemos angustiados. Eso es lo que dice Filipenses 4:6. Y luego dice que al contrario, que en vez de andar preocupados, estresados, que más bien demos a conocer a Dios nuestra necesidad, nuestras peticiones delante de Él, de la siguiente manera: con oración, con ruego y acción de gracias. Y escucha lo que dice el verso número 7. Dice que cuando hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y luego el verso número 8 nos enseña a pensar. Oiga, qué bonito. La Biblia nos enseña a pensar. ¿Y sabe por qué me gusta esto del Filipenses 4:8? Porque cuando tenemos problemas, la mente nos juega una mala pasada. Cuando pasamos por crisis, cuando enfrentamos adversidades, la mente y el corazón quieren desviarse y pensar y sentir mal. Y la Biblia nos enseña a pensar, y más en momentos de dificultad. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo honesto. Piensen en todo lo justo. Piensen en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y luego dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esas cosas debemos pensar. Y luego en el verso número 9, el apóstol Pablo dice, todo lo que usted aprendió, todo lo que usted recibió, todo lo que usted oyó y todo lo que usted vio en mí, hágalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice que el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué lindo! El Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, verso 6 al verso 8. Mire, me gusta decir lo que voy a decir. Me encanta. Yo de usted tendría un cuaderno y estaría copiando este texto bíblico en alguna parte. La palabra de Dios es para copiarla. Y promesas como estas son para copiarlas, para tenerlas a la mano, para leerlas en cualquier momento, para memorizarlas, para meditarlas, para vivirlas.
Así que, mi amiga y mi amigo, en ese orden de ideas, frente a la pregunta que muchos hacen, ¿cómo puedo experimentar la paz de Dios aún en momentos difíciles? Entonces, número uno, podemos decir que para poder experimentar la paz de Dios, número uno, no se afane, ore, no se desespere, ruegue, no se queje, de gracias. Repito, si usted quiere experimentar la paz de Dios, no se afane, ore, no se desespere, ruegue, no se queje, de gracias. Vamos por partes. Mire, lo primero que dice este pasaje de Filipenses 4:6 es que no nos afanemos por nada, que por nada estemos afanosos. Ahora, ¿qué es estar afanosos? ¿Qué significa vivir en afanes? Estar afanosos es estar ansiosos. Estar afanosos es estar desesperados. Estar afanosos es vivir de carreras. ¿Y sabe algo? La recomendación que Dios nos hace a través de la Biblia es que usted y yo no nos afanemos por nada. Esa es la recomendación que Dios nos hace el día de hoy, que no nos afanemos por nada. ¿Sabe algo? Uno de los grandes problemas está allí, en que llega una dificultad y lo primero que hacemos es angustiarnos. Llega una dificultad y lo primero que empezamos a hacer es a tomar decisiones equivocadas, a tomar decisiones desesperadas, a tomar decisiones fuera de lugar, de las cuales luego nos estamos lamentando. ¿Sabe qué decía Napoleón? Napoleón le decía a uno de sus siervos: vístame despacio que voy de afán. Eso le decía a Napoleón, el que lo estaba vistiendo: dale sin afanes, vístame despacio que estoy de afán. No sé si le ha pasado que cuando estamos de afán empezamos a hacer las cosas a la carrera, y en medio de ese acelere, en medio de ese afán, la gran mayoría de las veces nos equivocamos. Cuando empezamos a hacer las cosas a las carreras, algo nos sale mal. Por eso es que por salir de carreras se nos olvida algo. Mire, cuando estamos ansiosos o cuando queremos hacer las cosas a la carrera, nos equivocamos. Y por eso la gran invitación que Dios nos hace el día de hoy es a que estemos tranquilos, es a que no nos angustiemos, es a que no nos desesperemos. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces cuando pasamos por duras pruebas? ¿Qué debemos hacer cuando pasamos por momentos difíciles si la Biblia dice que no debo preocuparme, que no debo angustiarme, que no debo llenarme de ansiedad, que no debo desesperarme? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues allí mismo lo dice en Filipenses 4:6. Dice que lo que debemos hacer es dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Dar a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios. Lo que Dios está diciendo aquí es: hijo, ¿tienes alguna necesidad? ¿Hay algo en tu corazón? ¿Estás esperando una respuesta? ¿Estás estresado? ¿Tienes algo que contarme? Tranquilo, no te desesperes, no te llenes de ansiedad, no te equivoques, todavía no tomes decisiones, espérame que yo te guío. Dime qué es lo que realmente estás necesitando, dime qué orientación quieres. Y luego nos explica del cómo presentar a Dios esas necesidades. Dice el apóstol Pablo que presentemos esas necesidades en oración y ruego. En oración y ruego. Es decir, yo debo hablar con Dios y debo expresarle a Dios todo lo que hay en mi corazón. Yo debo expresarle a Dios mi necesidad, mi angustia, mi petición, en oración y ruego. Y escucha esto, una cosa es orar y otra cosa es rogar. Oramos, cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando rogamos, yo digo que rogar es como un nivel más fuerte de oración. Orar es hablar con Dios. ¿Y sabe qué es rogar? Rogar es dar gritos desesperados en busca de ayuda. Ese es el ruego. Dar voces desesperadas en busca de ayuda. Cuando yo ruego a Dios, estoy de rodillas clamándole a Dios, derramando mi corazón delante de Él. Y dice la palabra que yo debo entregar esa necesidad delante de Dios
que en vez de estresarme, le diga a Dios lo que siento, lo que necesito, de dos maneras diferentes, en oración y en ruego, en oración y ruego, en súplica incesante. Ruego fue lo que hizo Ezequías cuando Dios le dijo: Ezequías, prepárate porque te vas a morir. Enseguida lo que hizo Ezequías fue rogar a Dios, clamar a Dios, y Dios hizo un milagro. Rogar fue lo que hizo Ana cuando no podía tener hijos. Fue al templo, rogó, clamó delante de Dios, derramó su corazón y Dios hizo un milagro. Orar y rogar, orar y clamar es lo que Dios nos está pidiendo. De esa manera podemos llevar a Él nuestra petición. El orar y rogar contrarresta la angustia, contrarresta la preocupación. Y luego sigue diciendo que eso, el orar y rogar, orar y rogar, orar y rogar, lo debo acompañar con algo. Y ese algo se llama acción de gracias. Acción de gracias. Y ahora, ¿por qué debo dar gracias si aún no he recibido nada?, dirán algunos. ¿Por qué tener una actitud de gratitud si todavía la respuesta no ha llegado? ¿Sabe por qué? Porque dar gracias es una señal, es una actitud de fe. Porque cuando doy gracias estoy diciendo: Dios, yo te doy gracias de antemano porque creo que la respuesta viene en camino, porque sé que tu mano se está moviendo a mi favor, por eso te doy gracias. Entonces no me estreso, sino que le entrego a Dios mi necesidad, orando, rogando y dando gracias. Y luego el verso número 7 de Filipenses capítulo 4 me dice que el resultado de hacer eso, que el resultado de no estresarme, de no angustiarme, sino de llevarle a Dios mi necesidad, mi preocupación en oración, ruego y acción de gracias, trae un resultado. ¿Y sabe cuál es ese resultado? Que la paz de Dios, ¿escuchó eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llega a mi vida. Es decir, así hayan cosas que no logro entender. Por eso dice que supera todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. Que así hayan cosas que yo no logre entender, que así hayan cosas que no logre comprender, que así no sepa del por qué suceden las cosas, que así no le haya una explicación al cómo. Aún por encima de eso, escuche esto, la paz de Dios llega a mi vida. Sobrepasa cualquier cosa que no logre comprender. Sobrepasa cualquier cosa que no logre comprender. Por eso es que muchos dicen: pero ¿cómo con semejante pérdida esa persona experimenta la paz de Dios? Pero ¿cómo con ese diagnóstico experimenta la paz de Dios? Por eso mismo, porque es la paz de Dios que sobrepasa cualquier cosa que no logro comprender, que no logre entender. Sobrepasa todo entendimiento. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando reina la paz de Dios en nuestra vida, podemos decir: Dios, la verdad no sé por qué de este diagnóstico médico, no lo sé. Pero sabe Dios, yo creo que tú estás conmigo en medio de este proceso. No entiendo el cómo lo vas a hacer, no entiendo el por qué llegó esta situación, pero sé que todo saldrá bien porque voy de tu mano. Y esa paz de Dios empieza a llenar mi vida. Y escuche lo que sigue diciendo Filipenses 4 del 6 al 9. Dice que esa paz de Dios, cuando llega a mi vida, produce dos cosas extraordinarias, dos cosas poderosas. ¿Sabe cuáles son? Uno, guarda mi corazón. Y dos, guarda mi mente, guarda mis pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo? El enemigo busca hacernos dudar, el enemigo busca hacernos perder la fe, el enemigo busca hacernos perder el gozo. ¿Y sabe para qué? Para debilitarnos, como lo decíamos hace 8 días. Ahora, ¿y qué es lo que usa el enemigo para hacernos dudar, para hacernos perder la fe, para hacernos perder la paz? 1, los pensamientos, y 2, los sentimientos. El enemigo nos bombardea con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios a lo que Dios quiere. Y cuando usted y yo permitimos que esos pensamientos se aniden, entonces ellos van a empezar a formar sentimientos negativos.
Es decir, pensamientos negativos crean sentimientos destructores. ¿Escuchó eso? Pensamientos negativos crean sentimientos destructores. Y mire, mi amiga y mi amigo, hay algo poderoso que sucede cuando usted y yo le entregamos a Dios nuestra angustia, nuestra necesidad, nuestra preocupación en oración, ruego y acción de gracias. Uno es que viene la paz de Dios sobre nuestra vida, y esa paz de Dios cuida mi pensamiento y mi sentimiento en Cristo Jesús. Toda esa cadena de beneficios, de proteger mente y de proteger corazón con la paz de Dios, nació en el momento en que capturé mis afanes, mis preocupaciones, mis ansiedades y las deposité delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias. Mi amiga y mi amigo, por eso lo decíamos, no se angustie. En vez de angustiarse, ore. En vez de desesperarse, dé gracias. En vez de estresarse, más bien ruéguele a Dios. Angustiarse es muy peligroso. ¿Recuerda la historia de David que le contaba hace 8 días? Cuando David y sus soldados, cuando David y su ejército llegó a la ciudad y se enteraron que sus enemigos se habían llevado prisioneros a sus hijos y a sus esposas, ellos se desesperaron tanto que perdieron la fuerza y quisieron matar a David. Mire, mi amiga y mi amigo, cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en la vida por culpa de eso, de no calmarnos, de dejarnos llevar del desespero. Así que lo que debemos hacer para soltar las cargas y descansar en Dios y experimentar la paz de Dios aún en medio de la adversidad es no angustiarse. Esa es la primera clave para experimentar la paz de Dios. No se angustie. Más bien, llévele esa angustia a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y el resultado es que la paz de Dios llegará a nuestra vida. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer si queremos experimentar la paz de Dios en nuestra vida? Lo segundo es cambiar nuestros pensamientos. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo número 8, dice que debemos pensar todo lo que es verdadero, que debemos pensar todo lo que es honesto, que debemos pensar todo lo que es justo, que debemos pensar todo lo que es puro, todo lo amable. Y luego dice que si hay algo que es de buen nombre, si hay algo que merece alguna alabanza, si hay algo que tiene alguna virtud, en esas cosas debemos pensar. Eso dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, mi amiga y mi amigo, es que todas las cosas empiezan en nuestros pensamientos. Las angustias empiezan en nuestros pensamientos. El estrés empieza en nuestro pensamiento. El desespero nace en nuestro pensamiento. Las malas decisiones nacen en nuestros pensamientos. Mire, mi amiga y mi amigo, las actitudes que usted y yo tenemos a diario son nada más y nada menos que el reflejo de aquello que hemos dejado entrar a nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo recomienda que cambiemos nuestra manera de pensar y que nos concentremos en aquellas cosas que traen una vida digna de Dios. Que nos concentremos en aquello que merezca ser alabado. Que nos concentremos en aquello que sea agradable. Que nos concentremos en aquello que sea de bendición. Preguntémonos el día de hoy, ¿qué tipo de pensamiento estamos permitiendo en nuestra mente? ¿A qué tipo de pensamientos le estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿De verdad son pensamientos de los cuales tendremos una felicitación de parte de Dios? Preguntémonos eso. Los pensamientos que he permitido a lo largo de este día, a lo largo de esta semana, los pensamientos que he permitido en mi vida, ¿merecen de parte de Dios hacia mi vida una felicitación o un reproche? Preguntémonos el día de hoy, ¿qué podría decir Dios al respecto de mis pensamientos? ¿Son pensamientos que traen vida? ¿Son pensamientos que traen paz? ¿Son pensamientos que traen bendición?
Si usted quiere experimentar la paz de Dios, aún en medio de los problemas, aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, entonces, todos los días, mi amiga y mi amigo, renueve, cambie su manera de pensar, renueve sus pensamientos. Ahora, algunos podrían pensar y decir, mire, pensar bien, cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando estamos en tiempo de prueba, no es fácil. Algunos dirán, mire, a lo mejor usted dice eso porque no tiene ningún problema. Pero ¿sabe algo? El que escribió eso, de renovar los pensamientos, de pensar bien, de pensar lo bueno, de pensar lo agradable, de tener una buena manera de pensar, estaba en una cárcel. El apóstol Pablo, cuando escribió eso, estaba preso injustamente. Y en esa condición, Pablo escribió, piensen bien, así la situación está difícil. Esa es la recomendación que el apóstol Pablo nos da. Pensemos bien en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que merezca una felicitación de parte de Dios. Piense bien. Mire, cuando ore por su hijo, no lo vea como un rebelde, porque muchas veces es el problema. Empezamos a orar por nuestros hijos, pero empezamos a verlo en lo mal que están y empezamos a decirle a Dios, mire, ese rebelde, es que mi hijo... terminamos de orar y luego empezamos a visualizar y a ver a nuestro hijo y a confesar al hijo rebelde y al hijo descarriado que tenemos. No vea a su hijo de esa manera. No vea a su hijo como un rebelde. Véalo como alguien que ha sido rescatado por Dios. Y dígale, Dios, yo te doy gracias, porque sé que un día mi hijo estará delante de ti y estará sirviéndote. Es una manera diferente de orar. Usted puede orar viendo a su hijo como el rebelde que es, pero también puede orar viendo a su hijo como Dios lo ve, viendo lo que Dios hará con su hijo. Mire, podemos orar por nuestra sanidad, viéndonos miserables en una cama llenos de dolor. Pero también podemos orar viéndonos como personas sanas. Y es una manera diferente. Y créalo, la manera efectiva de hacerlo es viéndonos como Dios nos ve. Y estoy seguro que Dios lo ve como un hombre sano, como una mujer sana. No permita, mi amiga y mi amigo, que los pensamientos negativos le desesperen. No permita que los pensamientos negativos le roben la paz o le roben lo que Dios tiene para usted. No lo permita. Tenga pensamientos de fe, tenga pensamientos de esperanza, tenga pensamientos de vida. Recuerde lo que dice Filipenses 4:8. Debemos pensar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que merezca alguna virtud, todo lo que merezca alguna alabanza. En eso debemos pensar. Recuerde que nuestros pensamientos merezcan una felicitación de parte de Dios para nuestra vida, no un reproche. Cuando usted esté orando por algo, piense en ese algo que Dios ya desató. Cuando esté orando por su hijo, piense en ese hijo rescatado, en ese hijo sirviéndole a Dios. Cuando ore por su salud, piense en un hombre sano, en una mujer sana que Dios está formando. Pensamientos renovados en Dios. Y qué interesante lo que sigue diciendo Pablo allí. Si usted sigue leyendo ese pasaje, el apóstol Pablo dice que si usted y yo hacemos eso de pensar bien, escucha lo que dice, dice que la paz de Dios estará con nosotros, que la paz de Dios estará con nosotros. ¿Cómo experimentamos entonces la paz de Dios? Pensando bien. Es imposible pensar mal y estar contentos. Es imposible tener pensamientos negativos y sentirnos felices y contentos. Es imposible. Hay que renovar el pensamiento para que la paz de Dios llegue. Eso lo dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros obramos así, la paz de Dios llega a nuestra vida, está con nosotros. Mire, cada vez que llega un pensamiento de derrota, destrúyalo con una palabra de fe.
destruya esos pensamientos negativos con una palabra de vida, con una palabra de esperanza. Por eso la importancia de tener siempre en nuestra vida, en nuestra mente, palabras de fe. Por eso la importancia de memorizar la palabra de Dios. Eso es lo segundo que usted y yo necesitamos hacer si queremos experimentar la paz de Dios. Y permítame retomar. Número 1, si quiere experimentar la paz de Dios, no se estrese, no se angustie. Entréguele a Dios esa angustia a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y el resultado es que la paz de Dios viene sobre su vida. Lo segundo que necesitamos para experimentar la paz de Dios es pensar bien. Piense bien. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 8 y 9 que cuando hacemos eso de pensar bien, la paz de Dios estará con nosotros. Y lo tercero que necesitamos hacer para experimentar la paz de Dios está en Filipenses capítulo 4, verso número 11. Filipenses 4, 11. Escuche lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice allí, en ese mismo capítulo de Filipenses 4, dice Pablo, he aprendido a contentarme. En otras palabras, he aprendido a ser feliz, he aprendido a estar contento, he aprendido a estar satisfecho, y allí lo dice, he aprendido a gozarme en cualquiera que sea mi situación. Qué bonito eso que dice Pablo, pero no solo bonito, sino poderoso. Dice, he aprendido a contentarme, a gozarme en cualquiera que sea mi situación. Y luego dice él, sé vivir humildemente, pero también sé tener en abundancia, sé tener de todo, pero también sé vivir en humildad. Y luego dice, por todo y en todo estoy enseñado. Mire, dice Pablo, estoy feliz, estoy contento cuando estoy saciado, cuando estoy lleno, pero estoy contento también cuando estoy saciado. Pero estoy contento también, dice Pablo, cuando tengo hambre. Y luego dice Pablo, estoy contento cuando tengo abundancia, cuando tengo de todo, pero también estoy feliz cuando padezco necesidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y eso es lo tercero que usted y yo necesitamos si queremos experimentar la paz de Dios. Gocémonos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Escuchó eso? Gocémonos cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, aclaro esto. Aquí Pablo no nos está diciendo que tengamos una actitud conformista, no. Aquí Pablo tampoco nos está diciendo que vivamos en pereza, como que si llega bien y si no llega también. No, Pablo no nos está diciendo eso. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que él no iba a permitir que ninguna circunstancia, que ninguna experiencia en la vida le robara su paz. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo no nos está diciendo, mire, viva de cualquier manera, o en pobreza o en riqueza. No, Pablo nos está diciendo, mire, yo he aprendido a vivir y a gozarme en cualquier situación. Pablo lo que le está diciendo a usted, lo que me está diciendo a mí es, no permita que nada le robe la paz de Dios. No permita que nada le robe su felicidad. No permita que nada le robe su contentamiento, su gozo, la alegría de su corazón. Por eso Pablo dice, sé vivir en cualquier situación. No permita que la enfermedad le robe la paz. No permita que el diagnóstico le robe la paz. Y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Mire, cuando recibí ese diagnóstico médico del cual he venido hablando estos últimos días, cuando recibí ese diagnóstico médico, sí, en algún momento hubo preocupación, eso no se lo puedo negar. En algún momento el temor llegó y te cayó, uy Dios, ¿esto qué es? Pero enseguida dije, bueno, yo tengo dos opciones. O lloro o le creo a Dios. Así fue. Y dije, yo no voy a permitir que esto me robe la paz. No lo voy a permitir. Y como lo decíamos hace 8 días, lo primero que hice fue que cogí el diagnóstico y lo llené. Ahora, ¿por qué lapicero rojo? Y dije, lapicero rojo, la sangre de Cristo, y que represente la sangre de Cristo. Y lo llené. Todo esto que usted ve aquí son promesas de Dios, tapando eso, tapando un diagnóstico. ¿Sabe para qué lo hice? Para que la paz de Dios se mantuviera, para poder pensar bien, para que la paz de Dios se mantuviera. Y yo dije en ese momento, mire, no voy a permitir, y me propuse eso, no voy a permitir que esto me robe la paz de Dios.
Y he aprendido a contentarme, y he aprendido a darle gracias a Dios en medio de la situación que he vivido. Y le he dicho, Dios, gracias. Gracias, Dios, porque esto me ha llevado a una relación hermosa contigo. He aprendido a conocerte de otra manera. Gracias, Dios, porque lo que vas a desatar es poderoso y lo que estás desatando es poderoso. Mire, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Que no permitamos que un diagnóstico nos robe la paz, que no permitamos que una noticia le robe la paz, que su paz no dependa de su pareja, porque muchas veces nuestra felicidad depende de la pareja. Decimos, es que él me hace feliz, es que ella me hace feliz, y nuestra paz y nuestra felicidad depende de alguien. Y cuando esa persona nos falló, se equivocó, nos echamos al dolor y nos queremos morir, porque nuestra paz depende de situaciones. Y el apóstol Pablo dice, mire, no, la paz no depende de mi situación. La paz no depende de mis circunstancias. Estoy en una cárcel, pero estoy en paz. Estoy en una cárcel, pero estoy feliz. Y el gran problema nuestro, mi amiga y mi amigo, es que usted y yo muchas veces perdemos la paz de Dios fácilmente. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Y perdone que se lo diga así. El problema nuestro es que perdemos la paz por cualquier tontería. Sí, por cualquier tontería. Mire, perdemos la paz de Dios porque se quebró un plato. Mire, cuántas señoras llegó el nieto, le quebró un plato de la vajilla y se dañó el día, y la señora está enojada todo el día por un plato que se quebró, por un vaso que se quebró. ¿Cuánto vale ese plato? ¿Cuánto cree que vale ese plato? ¿Cuánto cree que vale esa vajilla? Y dañamos la paz de Dios por 20,000 pesos, por $10, por $20, por $30, por el valor que sea. Perdemos la paz. Yo le pregunto, ¿cuánto cree que vale su paz? ¿Vale un plato? Mire, ¿cuántas veces perdemos la paz de Dios por algo tan simple como esto? Porque el arroz se quemó. Mire, ¿cuántos hombres, mujeres se dañaron el día simplemente porque porque se quemó una tostada, porque se quemó el arroz, porque algo sucedió y se echaron el dolor y pelearon todo el día con la pareja porque el arroz se quemó? ¿Cuánto vale una libra de arroz? ¿Cuánto tiempo se invirtió en ese arroz? Le pregunto, ¿vale la pena dañar la paz y perder la felicidad por una libra de arroz que se quemó? ¿Cuántas veces perdemos la paz de Dios por algo que se nos olvidó? ¿Cuántas veces perdemos la paz de Dios por algo que nos dijeron, por algo que nos hicieron? Perdemos la paz de Dios, créalo, mi amiga y mi amigo, por tonterías perdemos la paz de Dios. Y recuerde, el apóstol Pablo estaba en una cárcel, y aún así, el apóstol Pablo no estaba permitiendo que esa situación, que esa circunstancia le robara la paz. Y nosotros, al contrario, perdemos la paz de Dios porque no nos miraron, porque nos miraron mal, porque nos saludaron o porque no nos saludaron. Perdemos la paz de Dios por tonterías. Mi amiga y mi amigo, yo le invito para que usted y yo nos mantengamos firmes en Dios y no permitamos que ninguna situación nos robe el gozo. No permitamos que ninguna situación nos robe la paz de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿cuánto cree que vale su paz? Yo le voy a decir cuánto vale su paz. ¿Sabe cuánto vale su paz? Su paz vale lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Para que usted tuviera paz, para que usted fuera feliz, para que usted viviera bien, Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir por usted. Y ahora usted está cambiando, y perdone que se lo diga así, bueno, me voy a meter allí también. Y ahora, sabiendo que la paz le costó a Cristo su vida en la cruz, ahora nosotros la cambiamos por un arroz que se quemó, por un plato que se quebró, porque nos miraron mal, porque nos miraron bien, porque nos saludaron o porque no nos saludaron. Perdemos la paz de Dios por tonterías cuando a Cristo le costó su vida derramada en la cruz. Bien cara le costó la paz a Dios. Fue la sangre de su Hijo. Mire, ¿por qué cree que muchas personas después de una quiebra económica acaban con su vida? ¿Por qué cree que una persona después de una ruptura amorosa entran al borde de la locura, se deprimen, se enferman? Simple. Porque su confianza estaba allí, estaba en las riquezas, estaba en una persona, estaba en la pareja. Por eso perdieron la paz, así de fácil.
Pero cuando mi confianza, cuando mi paz, cuando mi seguridad está en Dios, me sostengo en Él, así llegue una situación difícil. Me sostengo así la salud no sea la mejor. Sostengo mi paz así las circunstancias sean contrarias. La situación económica puede estar difícil, pero sostengo mi paz porque sé que Dios es mi sanador. La situación económica puede estar difícil, pero sostengo mi paz creyendo que Dios es mi proveedor. En medio de la enfermedad puedo sostener mi paz, mantener mi paz de Dios creyendo que Él es mi sanador. Mi amiga y mi amigo, la clave para experimentar la paz de Dios es contentarme en cualquiera que sea mi situación. No dependa de las circunstancias para ser feliz. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 13, verso 5? Dice, no vivamos preocupados por tener más dinero. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 5. No vivamos preocupados por tener más dinero. En otras palabras, dice, mire, no viva con afanes, no viva estresado. Dice también, estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho algo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dios conoce, mi amiga y mi amigo, cuál es su necesidad. Dios conoce cuál es su sueño. Dios conoce el deseo, el anhelo de su corazón. Confía en Dios, pero no permita que ninguna circunstancia, por difícil que sea, le robe esa paz, esa confianza que Dios puso en usted. Y lo cuarto, para experimentar la paz de Dios, está en el verso 13 del mismo Filipenses capítulo 4. Escuche lo que dice Filipenses 4:13, un texto que conocemos mucho, por lo menos este texto me lo aprendí yo desde que estaba niño. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si quiere mantener la paz de Dios en su vida, entonces número 4, crea que todo lo puede en Cristo porque Él le fortalece. Crea que todo lo puede en Cristo porque Él le fortalece. ¿Escuchó bien eso? En Dios. Fortalézcase todos los días en Dios. Es que me encanta lo que dice allí. Porque Él le fortalece, porque Dios le fortalece. ¿Quiere experimentar la paz de Dios? Fortalézcase todos los días en Dios. No dependa de sus fuerzas. No dependa de su capacidad. Si usted y yo dependemos de nuestra fuerza, si dependemos de nuestra capacidad, si dependemos de lo que podemos hacer, pues vamos a estar limitados, porque somos seres equivocados. Y si vamos a estar limitados, pues nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, vamos a fracasar. Aprendamos a estar firmes, pero creyéndole a Dios. Fortalezcámonos en Dios. Permitamos que sea Dios el que controle nuestra vida, el que controle cada situación que vivimos. Y permítame le hablo del verdadero sentido de esa frase de Filipenses 4:13, porque muchas veces se malinterpreta ese texto bíblico. El verdadero sentido de Filipenses 4:13, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece, está ligado al contexto, a lo que viene diciendo Pablo en versículos anteriores. Pablo está hablando de ansiedad, de preocupación, de momentos difíciles, de pensar bien. Pablo está hablando que él se mantenía contento cualquiera que fuera su situación. Y luego Pablo dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la fortaleza que él tenía en Dios le hacía sobreponerse a cualquier situación, por dura que fuera. Pablo estaba en una cárcel y él decía, mire, yo estoy en una cárcel y no he perdido la paz de Dios. Y algunos le podían preguntar, Pablo, ¿y por qué no has perdido la paz de Dios si estás en una cárcel y te han azotado y te han tratado mal? ¿Por qué, Pablo? Y Pablo decía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi paz no depende de la circunstancia, depende de Cristo que me fortalece, y todo lo puedo en Él. Y yo puedo soportar esto porque todo lo puedo en Él. Por dura que sea la situación, no voy a permitir que la paz de Dios se pierda. No voy a permitir que el gozo de Dios se pierda por circunstancias adversas. Pablo estaba diciendo, mire, lo que llegue, por difícil que sea, lo voy a poder enfrentar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿está pasando por situaciones difíciles que le quieren robar la paz? ¿Se ha levantado alguien que le quiere robar la paz? ¿De pronto una pareja difícil que le está haciendo la vida imposible? No pierda la paz por esa persona y diga: Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece, y no voy a perder la paz, y voy a estar firme en ti, y no voy a desviar mi fe, no voy a pensar mal aún en medio de esta situación, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Recibí un diagnóstico. No importa, Señor. Hay un diagnóstico negativo, pero tu palabra dice otra cosa. Tus promesas dicen otra cosa. Y no voy a perder la paz de Dios por ese diagnóstico. ¿Sabe por qué, Dios? Porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Tú me das las fuerzas para no perder la paz. Tú me das las fuerzas para no descomponerme en medio de la situación difícil. Mi amiga y mi amigo, la invitación que quiero hacerle hoy es para que se pare firme. Y para que se diga a usted mismo el día de hoy: esta situación que estoy viviendo no me va a derribar. Esta situación que estoy viviendo no me va a hacer perder la fe. ¿Y sabe por qué? Porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígase a usted mismo: me voy a levantar, voy a triunfar, voy a vencer, aún en medio de la situación que estoy viviendo, porque voy de la mano de Dios y todo lo puedo en Él que me fortalece. 4 claves para experimentar la paz de Dios, aún en momentos de dificultad. Y esas 4 claves nos las regala el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Número 1, no se angustie. Más bien, entréguele a Dios esa angustia en oración, ruego y acción de gracias. Y el resultado va a ser que la paz de Dios llegará a su vida. Número 2, cambie sus pensamientos, piense bien. Eso dice Filipenses 4:8, y el verso 9 dice que cuando hacemos esas cosas, cuando pensamos bien, la paz de Dios está con nosotros. Número 3, gócese en cualquier situación. No permita que las circunstancias contrarias le roben la bendición de Dios, le roben la paz de Dios. Y número 4, fortalézcase en Dios. ¿Y cómo se va a fortalecer en Dios? Declarando Filipenses 4:13, recordando que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Cuando llegue la situación difícil y sienta que la fe va a caer, usted se va a levantar y va a declarar y va a decir, y se va a apropiar de Filipenses 4:13 y va a decir: Dios, esta situación no me va a derribar, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. No voy a perder la paz porque en medio de este problema, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. 4 claves para experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas para orar, para hablar contigo, pero también gracias por esta palabra, Señor, que nos traes hoy, por estas 4 claves que nos regalas para experimentar tu paz. Una paz que tú compraste en la cruz del Calvario para nosotros. Una paz que pagaste un precio alto por nosotros y se llama el precio de tu sangre. Señor, derramaste tu vida, derramaste tu sangre, entregaste tu cuerpo para ser azotado, para ser herido, para que nosotros experimentáramos la paz de Dios. Pero perdónanos, Señor, cuando la perdemos por tonterías. Perdónanos, Dios. Hoy queremos, Dios del cielo, pensar bien. Hoy queremos, Señor, no angustiarnos, no desesperarnos, sino llevar delante de ti toda angustia en oración, ruego y acción de gracias. Pero también queremos pensar bien, Señor. Queremos saber, Señor, que tú tienes lo mejor para nuestra vida. Queremos pensar todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que merezca de parte de ti para nosotros una felicitación, no un reproche. Queremos pensar bien porque sabemos que la paz de Dios tuya llegará a nuestra vida cuando pensemos bien. Pero ayúdanos, Señor, también a gozarnos en cualquiera que sea nuestra situación, que nuestra paz espiritual no dependa de las circunstancias. Padre, que nuestra paz y nuestro gozo, Padre, y nuestra fe esté firme en ti, Señor.
por encima de cualquier adversidad. Y Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, para estar convencidos que todo lo podemos en ti. Gracias porque tú nos das las fuerzas para vencer cualquier adversidad. Gracias porque de tu mano podemos salir más que victoriosos en medio de cada prueba, de cada situación difícil. Yo le invito, si usted no ha hecho una oración por Cristo, dígale hoy a Jesús: Señor, hoy abro mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias por derramar tu sangre en la cruz a mi favor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Dígale: Señor, abro mi corazón, entra, perdona mi pecado. Y gracias por darme contigo una nueva vida y una nueva esperanza. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Experimentando la paz de Dios, 4 claves. Vea el video una vez más si es necesario hasta que quede impregnada esta palabra y estas 4 claves en su corazón. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de cómo aumentar nuestra fe. De eso vamos a hablar el próximo domingo, de cómo aumentar nuestra fe. ¿Quiere fortalecer la fe? Pues le voy a dar claves para eso, para fortalecer la fe, para que la fe esté firme a pesar de los momentos difíciles. Recuerde, este libro está disponible para usted en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir en Amazon. Si vive en Colombia, a través de nuestra página web, www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Diario de un vencedor, todo un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y bendiciones para todos.